Yo siempre digo que un sumiller es, digamos, la unión entre el consumidor final y el productor, que es nadie te regala nada. O sea, absolutamente nadie te regala nada, y lo digo con todas las palabras en mayúsculas: nadie te regala nada. O sea, si tú quieres, tienes un objetivo, quien lo guisa, quien lo prepara, quien lo cocina, eres tú mismo. En regiones como, por ejemplo, en Champagne, pues están teniendo unos veranos mucho más opresivos. Veranos 2003, 2005, 2010 fueron veranos muy, muy opresivos que nunca había habido esos veranos. Para mí es muy importante encontrar un buen mentor, un guía, e intentar conseguir una posición en un equipo de sumilleres donde tengas un líder en quien fijarte y un líder en quien pueda enseñarte el camino. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Trapero. Me uno a Educa tu Futuro. Soy sumiller y nada, para mí es un placer enorme poder contribuir con Jesús y con el resto de equipos y poner mi pequeño grano de arena. Bienvenido y bienvenida a Educa tu Futuro. Quisiera comenzar la entrevista con una frase de Dante que dice: el vino siempre siembra poesía en los corazones. Y siguiendo con este símil, hoy podemos decir que contamos con uno de sus mejores poetas. Hablamos de Agustín Trapero, un contratado sumiller que viene a hablarnos de oportunidades en el apasionante mundo de la enología. Y bueno, muchas cosas más. Hola Agustín, seguramente haya personas que nos están viendo que no sepan exactamente en qué consiste tu trabajo. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste la profesión de sumiller? Hola Jesús, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué consiste? Pues un poco dar protagonismo al producto final, al vino embotellado. Yo siempre digo que un sumiller es, digamos, la unión entre el consumidor final y el productor, el elaborador. Y lo que es un sumiller, pues es, bueno, los podemos encontrar en hoteles, en restaurantes. Digamos que es la persona un poco que se dedica a gestionar todo lo que es la bodega, lo que es el programa de vino en cuestión de compra y venta. Sí que es cierto que hay diferentes también jerarquías dentro de, es un poco como la cocina. Ahí está el head chef, está el sous-chef, todos los demás. En sumillería también, ¿no? Está pues el head sommelier y luego pues el asistente, el sumiller, el junior, y cada uno de estos, digamos, perfiles pues tienen un rol más específico. Es curioso que estamos hablando de sumiller, siempre solamente tenemos la imagen, ¿no?, de la persona que está ahí catando el vino, ¿no? Pero lo que tú dices es un mundo con muchas más oportunidades. ¿Qué otro perfil profesional es también interesante en ese mundo que quizás muchas personas desconozcan? Pues bueno, a ver, dentro del mundo del vino, lo bonito es que tiene un abanico bastante amplio. No solo está el sumiller, sino también, pues oye, pues el mundo del vino toca pues turismo, toca enoturismo, también toca formación. Muchas wine academies distribuyen y organizan cursos específicos para sumilleres, para que tengan un entendimiento un poco más global. Incluso financiero. O sea, he tenido clientes en Londres donde me han pedido invertir en vinos de alta gama, porque al cabo de los años va a tener una rentabilidad que te va a dar más que si lo tienes en el banco con los intereses, ¿no? Entonces, el mundo del vino es, la verdad, que es súper amplio. No es solo un líquido en una botella que se puede consumir, obviamente sí, pero también hay mucho detrás y abarca bastante. Es curioso lo que comentas, es como el vino como un activo financiero, se podría decir Total, sí, sí, incluso. sí, sí. Sí. Incluso ahí es un poco, en ese apartado es un poco más artístico, un poco más cultural, porque claro, el vino es caduco. Y, cuando digo caduco es que si se elaboran 10.000 botellas este año, al cabo de 10 años, pues a lo mejor quedan 1.000. Entonces, claro, todo eso se va revalorizando, y de hecho hay coleccionistas que se dedican a coleccionar vinos premium de añadas en particular, que claro que van generando mucho valor, ¿no? Entonces es una otra forma de
invertir tu dinero. Es súper curioso, la verdad. Bueno, queremos un poco hacer un recorrido por tu trayectoria profesional y me ha encantado, la verdad, la frase de crecí con el vino casero de mi abuelo. En Tiemblo me ha parecido muy romántico, muy bonito, la verdad. Sí, sí. Has llegado a pasar por el Four Seasons de Madrid y ahora te sientas en la mesa, nunca mejor dicho, del jurado de quien elige a los top sommeliers de España. ¿Qué se siente estar ahora justo a ese otro lado de la mesa? Sí, bueno, pues como bien dices, empecé con el vino de mi abuelo ahí en Burgondo, con mi abuelo Kiko, que bueno, de pequeño pues obviamente antiguamente pues se hacía digamos el vino de casa, ¿no? Y entonces pues la familia ayudaba a hacer la vendimia y tal, y yo recuerdo pues jugar entre los viñedos y tal con el vino de mi abuelo, siempre con el chatillo ahí en la mesa a la hora de comer. Y ese fue el contacto, primer contacto. Luego, pues de muy jovencito, a los 20 años, me fui a Inglaterra y ya ahí, pues circunstancias, pues me empecé un poco a relacionar con el mundo del vino y ahí es donde un poco, pues empecé mi amor y mi pasión por el vino. Hasta que, bueno, allí estuve 20 años, luego salió la oportunidad de poder abrir el primer Four Seasons en España como wine director y, bueno, regresé hace 4 años y hasta ahora. Y ahora pues he abierto un poco mi pequeña empresita de asesoramiento y consultoría y uno de los, digamos, brazos es Top 100 Sommeliers, donde soy socio aquí en España junto con mis socias británicas y que lo lanzamos el año pasado y estamos ahora preparando el 2025 y la verdad que muy ilusionado y agradecido de ver el acoge que ha tenido con los sumilleres. O sea, ha sido fascinante. Ujú. Bueno, porque para quien no conozca, Agustín es más, organista masterclass, es sumiller, es ponente, asesor y consultor. ¿Qué te quedas con cada una de estas facetas? ¿Qué es lo que más te apasiona de cada una de esas facetas? Pues, wow, sinceramente, la verdad que con todas, porque sí que es cierto que a lo mejor pues trabajando en restaurantes o en hoteles, es un poco más estrecho tu función, pues te reúnes con producto, con suppliers, negocias precio, los pones en carta, quitas en carta, haces staff training para los sumilleres para que estén un poco en conciencia de lo que hay nuevo en carta. Entonces era un perfil un poco más estrecho, ¿no? De un pilar único. Ahora un poco eso se ha abierto y la verdad pues colaboro con la WCT haciendo cursos del Level 3 para varias Wine Academies. Tengo dos proyectos, dos clientes como consultor y asesor, en el que uno es muy grande, digamos, tiene varios restaurantes en España, ahora se está empezando un poco a internacionalizar. Y luego tengo otro cliente que es un poco más de barrio, más neighborhood, donde tienes que pensar diferente, porque claro, la clientela es la misma y el tipo de negocio es diferente, entonces es un challenge para ti tener que pensar diferente dependiendo de qué tipo de clientela, en qué lugar y qué perfil va a ese tipo de restaurantes, ¿no? Y la verdad que me quedaría con todas porque dar ponencias, dar masterclass también es enriquecedor porque es algo muy específico donde lo proyectas a compañeros. Y entonces, no sé, la verdad que todo tiene su punto muy positivo y no podría elegir, me quedaría con todas. Entonces, se podría decir que en tu sector la adaptación es fundamental. Lo que has dicho, al Sí, 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 cliente, al negocio, a la forma de totalmente. hacer las Sí, cosas. sí. Totalmente, porque claro, no es lo mismo tener un wine bar en el Tiemblo, en mi pueblo, que tener un wine bar en plena Gran Vía. O sea, los alquileres son diferentes, el perfil es diferente, más internacional. Entonces tienes que pensar de una forma más lógica y más coherente con lo que todo te encubre alrededor. O sea que, Bueno, es curioso lo que me cuenta, porque precisamente ahora
Hablo de mi experiencia personal, estoy viviendo de ver, no sé si has visto una serie que es Ah, sí, bastante de sí, sí. chef, y también habla un poco de ese perfil demográfico que define un poco lo que es la carta de comida. Entonces, en el vino pasa igual, ¿no? Porque creo que, porque has comentado de los alquileres si son más elevados o más bajos, se tiene que adaptar su milla al cliente 100%. Totalmente. Eso es un poco lo que espera el empresario que te contrata. O sea, espera que puedas entender qué tipo de mercado estás involucrado, y también espera que tengas tu toque, obviamente. O sea, tienes que encontrar un equilibrio donde seas realista y dices, ok, si tengo un ticket medio de 35 euros, me voy a enfocar alrededor con mi sello y también a lo que busca el cliente. Un poco un win-win, ¿no? Un poco ellos ponen de su parte, yo pongo de la mía, porque también lo que quieren es ver el toque, por ejemplo, de si soy yo, pues Agustín Trapero, o si es Menganito, el toque de Menganito, ¿no? Y, y todo lo contrario, o sea, si estás en una gran superficie, en un gran hotel, en el centro de una gran ciudad, en el centro de Londres, en Mayfair, donde el ticket medio es de 200 euros, por ejemplo, pues tienes que pensar diferente. Tienes que pensar pues que a lo mejor el vino premium tenga un mayor protagonismo, donde tu equipo esté mejor preparado, sea más amplio, para poder un poco, digamos, em, contentar las demandas que puede tener un cliente, donde en un wine bar de barrio a lo mejor no necesitas eso, ¿no? No necesitas una vertical de Vega Sicilia único desde el 80 al 2000. A lo mejor no lo requiere, por lo tanto es un gasto, digamos, innecesario que tu jefe tendría que desembolsar y que realmente pues es muy difícil de que funcione, ¿no? Entonces, tener la capacidad de entender tu mercado es una de las grandes facetas del sumiller. Claro, la optimización de recursos, ¿no? Exacto. También hemos estado indagando en tu biografía, como es normal, ahora de prepararnos la entrevista, y con 35 años ya habías logrado dos títulos que no lo había conocido, no lo había conseguido ningún español todavía, que es, y perdóname mi inglés, The Court of Master Sommelier Advanced and Wine, Speed Ujú, Education Trust. No sé si lo he dicho ujú. correctamente. ¿Puedes Sí, decirnos más o no, menos muy en bien, qué muy bien. consiste y cómo lo lograste? Sí, bueno, estos son, digamos, las dos organizaciones pilares y más reconocidas en el mundo del vino en términos globales, o sea, en términos internacionales. The Core Master Sommelier, pues es un poco, digamos, tiene varios niveles, hay 4 niveles, donde la cúspide es el Master Sommelier, y luego el WCT también tiene cuatro niveles donde la cúspide es la diplomatura, ¿no? Luego, digamos, por encima sería el Master of Wine. Son dos perfiles muy diferentes. El de Core Master Sommelier es un poco autodidacta, o sea, ellos tienen unos estándares donde tú tienes que llegar. Entonces, ¿cómo llegar allí? Pues un poco autoformación, hablar con ellos, tener mentores que te guíen, que te digan por dónde ir y cómo poder pasar, ¿no? Los diferentes niveles. Y luego el Wine Spirit Education Trust es un poco más académico. Ahí ya sí que tienes un tutor, tienes un profesor donde vas a dar clases, donde tienes tus dudas, donde el profesor expone el nivel que tú estás haciendo y tú pues un poco pues estudias y tal y catas y te lo preparas. O sea, son un poco diferentes los caminos, pero recomiendo, si el sumiller que nos está viendo es 100% sumiller, pues Core Master Sommelier es muy bueno porque es enfocado 100% al sommelier. Y luego el WCT sí que es cierto que, por ejemplo, los niveles 1, 2 es un poco más para los wine lover, incluso 3. No es solo sommelier, sino alguien que sea un apasionado del vino y quiera saber más sobre diferentes regiones, sobre diferentes variedades, pues también es una forma muy buena de poder conseguir más información, ¿no? Vale, pues me imagino que estos títulos son el culmen de una pasión por el vino, ¿no? Que llegó a, Total. pues, al éxito, ¿no?
Pero ahora yo, conforme me estaba hablando de tu abuelo Kiko, creo recordar, Sí. te imagino a Agustín entre las cepas, viendo la uva y tal, pero ¿en qué momento te dijiste, yo, Agustín, quiero ser sumiller? Bueno, pues esto me pasó en UK, en Inglaterra, en Londres. Bueno, me fui con un grupo de amigos a la aventura completamente, sin saber inglés, sin saber nada. Fuimos muy locos. Fuimos allí 4 amigos. A los 3 meses mis amigos se regresaron porque nos fuimos en verano. Sabes cómo es Inglaterra, anochece muy pronto, los veranos son muy lluviosos, no es el típico verano de calor para andar con chanclas, o sea, es bastante un poco depresivo. Y entonces ellos a los 3 meses se regresaron y yo dije, bueno, Agustín, a ver, ya que estás aquí, por lo menos aprende el idioma y que aguanta 1 año o 2 años y te regresas, y por lo menos con el idioma, ¿no? Y entonces, pues la forma que yo experimenté y que encontré más fácil de poder subsistir era la hostelería. Entonces, yo iba buscando, digamos, trabajo puerta por puerta a los restaurantes diciendo I'm looking for a job, que era la frase que me aprendí. Luego cuando me respondían no tenía ni idea, pero bueno, por lo menos decía I'm looking for a job. Em, y entonces encontré una tasca española de fregaplatos, fregando platos, fregando paelleras, cazuelas. Y luego, pues, obviamente ya cuando encontré una pequeña estabilidad de trabajo, pues empecé a estudiar inglés y a medida que iba aprendiendo más inglés, pues iba un poco avanzando, ¿no? En el momento en el que ya me hicieron camarero, y yo recuerdo que en los briefings antes del servicio de cenas, recuerdo que estábamos todos, menos el equipo de sumilleres, que los veía, era un restaurante diáfano y yo los veía con el chef allí catando, comiendo bebida, catando, y luego ellos se incorporan al briefing unos minutos más tarde y no pasaba nada. Y yo recuerdo que a los demás, si llegábamos al briefing un segundo tarde, o sea, nos caía una bronca impresionante. Y yo, ¿y estos tíos, macho, ahí catando y tal? Y siempre me llegaba un poco esta curiosidad. Hasta que hablé con el head sommelier y le dije, oye, no sé, ¿qué es lo que hacéis? ¿De qué va esto? Explícamelo un poco, tal. Y entonces me pasé una jornada con ellos y les dije, guau, pues la verdad que me interesa mucho si hay alguna posición de commis sommelier, que el commis sommelier es el que hace el mise en place, el que pule copas, el que organiza un poco las cajas en la bodega y tal. Si hay alguna oportunidad, pues me gustaría incorporarme y tal. Y entonces ahí me pasaron de camarero a commis sommelier y empecé y hasta ahora. Pues O sea mira, que sí, sí. esta es la magia que tiene Educa tu Futuro, ¿no? De que alguien te explicó a ti lo que era eso y ahora tú lo estás explicando a nuestra Ujú. audiencia realmente. Así que, pues bueno, Totalmente. quiero decirte que, bueno, me imagino que esos comienzos fueron duros, que Guau, muy duro, sí. aprendiste esa enseñanza de, por ejemplo, de aprender el idioma, pero ¿qué otras experiencias o qué otras enseñanzas te han hecho mejorar como el buen vino? Bueno, yo creo que lo que me llevo es que quizás es una frase muy popular, em, pero realmente que tiene mucho sentido si piensas sobre ella, que es nadie te regala nada. O sea, absolutamente nadie te regala nada, y lo digo con todas las palabras en mayúsculas, nadie te regala nada. O sea, si tú tienes un objetivo, quien lo guisa, quien lo prepara, quien lo cocina, eres tú mismo. Entonces, el tener un objetivo y unos parámetros y poner todo lo que de tu parte por llegar a ese objetivo, eres tú y tienes que confiar en ti. Nadie te lo va a poner fácil, hay mucha competencia ahí fuera, y entonces tú tienes que destacar. Entonces, para poder destacar es estar mejor preparado, tener mejor conocimiento, ser mejor profesional cada día y poder demostrarlo. Y entonces yo creo que me quedo con eso, la autoformación y el intentar ser mejor mañana que hoy, y el intentar constantemente estar en formación, estar, como decimos en inglés, on the ball, para poder ser competitivo. Bueno, me parece
Súper enriquecedor lo que está diciendo, que es que no solamente es pasión por el vino, sino que hay que trabajárselo, hay que formarse y hay Ujú. que... toda esa trayectoria, al fin y al cabo, te sirve para ser quien eres hoy, ¿no? Bueno, pues quien tiene la imagen típica de sumiller, pues la que siempre se hace la típica broma, ¿no? De coge el vino, lo saborea sin tener ni idea, me imagino. Entonces quiero Eso es. citar a Dalí que dice, quien sabe degustar no bebe demasiado vino, pero disfruta sus suaves secretos. Quiero preguntarte, ¿qué habilidades debe de maridar un sommelier para ser un buen sommelier? ¿Qué debe de saber 100%? Em, bueno, hay muchas habilidades. Yo creo que una fundamental es saber escuchar. Saber escuchar en todo su ámbito. O sea, cuando estás en un restaurante, saber escuchar al comensal, pero saber escuchar, no oír, sino escuchar. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Qué tipo de paladar le gusta? Entonces, para poder hacer la recomendación que el cliente quiera y le satisfaga. Y luego también saber escuchar a tus mentores. O sea, si eres sommelier y tienes un head sommelier, saber escucharle, porque él tiene la experiencia. O sea, él ha pasado por lo que tú estás pasando ahora y entonces él posiblemente tenga las respuestas o te ayude a pasar lo que tú estás pasando ahora. Entonces, saber escucharle, preguntarle, decir cómo actúo en este ámbito es fundamental. Y yo tenía un mentor, Giuseppe Burchio, italiano, que me decía que también un sommelier necesita ser psicólogo, necesita escuchar Qué muchas curioso. cosas para poder un poco, digamos, cerrar el círculo del disfrute, ¿no? El saber leer a la persona cuando entra en un restaurante y decir, sé lo que necesitas, sé lo que quieres. Es curioso porque, claro, ya le digo que sobre todo lo que pensaba la gente, pues bueno, pues para saber oler mejor, degustar mejor, pero es curioso que lo que me digas que precisamente otro sentido completamente diferente que es el del oído, de escuchar, sea lo más destacado a la hora de elegir un buen vino, de seleccionar el vino correcto para la persona correcta, ¿no? Sí, claro, porque al escuchar estás recibiendo información y todo esto para un sommelier es súper importante, la información. Obviamente necesitas catar bien, necesitas tener un conocimiento profundo, pero todo eso se entrena, Jesús. O sea, Por eso, el justo, el poder catar, eso es entrenamiento. O sea, eso es cata diaria, constantemente comparativas de un vino a otro vino, incluso del mismo cuvée diferentes añadas, porque también lo bonito del vino es que no todo el año es igual. O sea, tú puedes tener un productor X con un cuvée X que de la añada 2022 puede ser completamente a la añada diferente a la añada 2023. Y eso es lo apasionante del vino, o sea, que no es un copy-paste. O sea, y entonces todas esas características tienes que un poco pues que tener un buen conocimiento y el escuchar a todo esto, al productor, al cliente, a tu jefe, a tu mentor, el escuchar es fundamental para tú tener una base en el que luego lo puedes exponer. vale, perfecto. Mira, le voy a preguntar también respecto al futuro del sector. Se estima que el 90% de las regiones vinícolas en zonas de España, Italia, Grecia y el sur de California van a desaparecer a finales de siglo como consecuencia de, bueno, la ola de calor más frecuente, el cambio climático. ¿Cómo crees que se adaptará el sector a estas circunstancias? Bueno, está pasando ya, ¿eh? Está pasando Sí, claro. ya en regiones como, por ejemplo, en Champagne, pues están teniendo unos veranos mucho más opresivos. Veranos 2003, 2005, 2010 fueron veranos muy, muy opresivos que nunca ha habido esos veranos, ¿no? Donde se están elaborando pues vinos con mucho más cuerpo, con mucho más alto alcohol, donde antes, o sea, eso no pasaba, ¿no? Entonces, se toman diferentes medidas. Se toman diferentes medidas, por ejemplo, pues adaptación del viñedo, ¿ok? Mediante
Canopia, pues un poco adaptar ese viñedo a este tipo de diversidades, a veranos más calurosos o inviernos mucho más fríos. Y incluso también, por ejemplo, en Burdeos han autorizado variedades que son completamente ajenas a Burdeos, ¿no? Por ejemplo, la Touriga Nacional ha sido aceptada en Burdeos, la Albariño también ha sido aceptada en Burdeos, pero porque ellos prevén que la climatología está cambiando de una forma en la que estas variedades van a hacer un performance mucho mejor. Y en las zonas del sur un poco están también cambiando diferentes variedades un poco que se adapten mejor a las sequías, que se adapten mejor a los veranos más largos y más calurosos, a los inviernos más fríos. Y entonces hay diferentes opciones y diferentes decisiones en el que se están tomando. Dicho esto, ahora también empezamos a ver regiones en las que nunca han sido famosas o conocidas por el vino, donde empezamos a ver que se empiezan a ser conocidas por el vino. Por ejemplo, Canadá. Canadá era conocida por su vino de hielo, porque es climatología muy extrema, donde no se daban las condiciones para poder elaborar vino tranquilo. Sin embargo, ahora están elaborando vino tranquilo. Al sur de Inglaterra, por ejemplo. Pues Inglaterra pues, no era un país conocido por su elaboración de vino, sí que es conocido por su consumo, pero no por su elaboración. Y entonces ahora hay muchas inversiones procedentes de locales y extranjeras que empiezan a un poco pues, a plantar en el sur de Inglaterra porque un poco se está moviendo, ¿no? Los meridianos se están moviendo donde antes no se podía plantar viñedo porque eran climatologías muy extremas, ahora sí. Entonces, por una parte, a las zonas actualmente es inconveniente porque se tienen que adaptar a esta climatología, pero por otra parte hay zonas donde nunca se elaboraron vinos, donde empiezan a elaborar vinos de calidad. Claro, se hace una oportunidad incluso que surge por este cambio climático. Precisamente quería hablarte porque sabemos que está un poco a caballo entre Inglaterra y España. ¿Qué presencia tienen los vinos españoles en Inglaterra? ¿Qué posición le daría del 1 al 10? Sí, no, o sea, un 10. O sea, hay mucha presencia de vino español en Inglaterra. El vino es muy potente en Inglaterra. Y las zonas en España, o sea, Rioja es un clásico. Si vas a cualquier restaurante de Inglaterra va a haber vinos de Rioja, va a haber vinos de Jerez. Y ahora, pues, por ejemplo, hay una nueva oleada de fashion de vinos gallegos, de vino del Bierzo, tanto blancos como tintos. Entonces, no, el vino español está muy bien posicionado en Inglaterra. El vino español en general. Luego hay zonas que son un poco más, pasan más desapercibidas, pero lo que es el vino español en general tiene muy buen valor, sobre todo de relación calidad-precio. Bueno, pues Agustín, era imposible hablar de esta época de incertidumbre en el ámbito laboral sin mencionar a la archiconocida inteligencia artificial. Evidentemente, ChatGPT no puede oler un vino, no puede aconsejar cuál es mejor o peor sin haberlo probado, ¿no? ¿Crees que tu sector es un oasis dentro de este mar de tecnología? Que siempre va a hacer falta un humano que recomiende estos vinos. Yo creo que sí. Yo creo que la inteligencia artificial la vamos a sacar mucho más partido nuestro sector porque no nos va a poder sustituir, porque al fin y al cabo nosotros lo que exponemos es experiencia, es tener la capacidad de elegir buenos vinos y de dar esa experiencia al cliente. Entonces, la inteligencia artificial hoy en día no lo puede hacer, pero sin embargo sí la podemos utilizar para nuestro propio beneficio en cuestión de buscar una información un poco más detallada,
en cuestión de presentaciones, en cuestión para elaborar masterclasses y vas a hacer una ponencia. Entonces, yo creo que una herramienta que a nosotros nos va a ayudar mucho, nos está ayudando mucho ya, pero yo creo que hoy en día, en el 24, no nos puede, de momento no nos puede sustituir. Esperemos que sea así y que siga habiendo eso, que siga siendo un oasis de oportunidades profesionales el sector, la verdad. Y quería despedir la entrevista con dos cosas. Una, después de tu dilatada trayectoria, ¿qué aconsejaría a alguien que desea dedicarse al sector? Y por último, y como era inevitable aprovechar la ocasión, con un sumiller como tú, ¿qué nos recomendaría a la hora de elegir un buen vino? Em, bueno, pues al sumiller que está comenzando, que sea apasionado, yo le recomendaría, por ejemplo, para mí es muy importante encontrar un buen mentor, un guía, e intentar conseguir una posición en un equipo de sumilleres donde tengas un líder en quien fijarte y un líder en quien pueda enseñarte el camino, ¿no? Porque la formación va a ser mucho más completa, porque vas a tener un referente, vas a tener un espejo a donde mirarte y para mí encontrar un mentor es fundamental. Si no tienes esa suerte, pues por lo menos intentar, por ejemplo, hacer los máximos cursos posibles, el WCT o el Co-Master Sommelier o la Cámara de Comercio, hacer incluso competición. Y esto lo digo no con vistas a ganar, simplemente con vistas porque pasar un día haciendo la competición de mejor sommelier de España, por ejemplo, es muy enriquecedor para alguien que está comenzando porque ve y te mide en tu situación actual. Y también puedes ver un poco cuál es el camino a seguir y qué teoría poder contribuir, ¿no? Y luego también rodearte de sumilleres de España, o sea, hacer un networking, conocer a gente que están en tu misma posición, hablar, puedes resultar muy enriquecedor porque puede surgir oportunidades, ¿no? Entonces, pues ese networking también es muy, muy importante. ¿Y qué vino, qué vino recomendar? Bueno, yo soy muy estacional. Yo soy, yo soy de esos que en verano me encanta mi rosado, en invierno me encanta mi vino muscular y potente, y champán todo el año. Pero bueno, sí que recomiendo que se dejen guiar. Por ejemplo, si van a una tienda y el responsable de la tienda que le explique sus gustos, su presupuesto y que se ponga en sus manos. Si va a un restaurante, exactamente lo mismo, que hable con el sumiller, que exponga sus gustos, que sea mente abierta, que no se encasquille en una zona o en una variedad, sino que el mundo del vino es muy enriquecedor y que se deje llevar por diferentes variedades autóctonas, por diferentes climatologías, por diferentes denominaciones de origen, incluso por diferentes países. Hay países ahí fuera que están elaborando unos vinos extraordinarios. Entonces, que se deje, digamos, influir por sumilleres con su recomendación. Pues Agustín Trapero, ha sido un placer tenerte en Educa tu Futuro y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Mucho gusto.